Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Gracias porque hasta aquí nos ha bendecido, especialmente hoy, que es marzo 5, 2023. Ya estamos en el tercer mes de este año entrando y damos gracias a Dios. Este año se está yendo muy rápido. Es un año grandioso, es un año de bendición porque es el tiempo en que estamos viviendo. Y todo el tiempo que estamos viviendo bajo la gracia, el amor y la voluntad de Dios es un tiempo maravilloso. Y el tema de hoy tiene como título La voluntad grandiosa de Dios en nosotros. Digo esto para que podamos entender. La voluntad de Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Cuando podemos estar conectados y vivir, depender y hacer todas las cosas que Dios espera de nosotros y ha dispuesto para nosotros, nos va bien. Quiero empezar con el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Aprender de la voluntad de Dios nos conecta con su espíritu. También nos ayuda a ser obediente. Por supuesto, necesitamos que Él nos enseñe. Si Él nos va a enseñar, se convierte en nuestro maestro. En nuestro maestro, porque un maestro enseña las cosas que necesitamos para vivir en la sociedad donde estemos. Nos enseña a hablar correctamente, nos enseña ciertas materias, ¿verdad? Aprendemos las cosas básicas de la matemática, del idioma, aprendemos acerca de la geografía, acerca de la ciencia, acerca de la naturaleza. Aprendemos lo que vamos necesitando y para eso descursamos preescolar, primero, segundo, hasta, ¿verdad? Terminamos la primaria, luego vamos a la secundaria y luego comenzamos a la universidad. En otros países el preuniversitario. Aquí es la middle school, la high school y luego el college. Lo importante es que necesitamos una preparación para aportar a la vida. También los padres nos enseñan, son los primeros que nos enseñan a hablar también correctamente. Con ellos aprendemos las primeras palabras, aprendemos a sentir seguridad, confianza, nos brindan el confort, nos compran, nos suplen todas nuestras necesidades. Es así. Y aprendemos que cuando estamos cerca de nuestros padres, nos va bien. Por supuesto, estoy hablando de padres cristianos comprometidos, ¿verdad?, con el bien de Dios en su vida. Y de esa manera también lo vamos aprendiendo. Pero si tenemos ese bien, recibiremos también el conocimiento de Dios nuestros padres, o de alguna manera Dios se presentará a nuestras vidas y nos mostrará su buena voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Bueno, la voluntad de Dios es todo aquello que está implícito en la palabra de Dios y que nos ayuda a perfeccionar. Como dice la palabra de Dios, recordemos lo que enseña, ¿verdad? Que su palabra es útil para perfeccionar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Es decir, que siempre nos prepara, pero es un camino largo, porque tenemos que aprender muchas cosas y la Biblia nos enseña de muchas maneras que es aquello en lo cual nosotros tenemos que crecer. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Es difícil? Bueno, depende. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros en la escuela existen reglas, en la casa existen reglas, cuando manejamos
En la calle, en el tráfico existen reglas, están las leyes del tránsito. En la sociedad, en un mercado, donde quiera hay reglas. Pero nosotros también necesitamos reglas, reglas de vida en cuanto a una vida de paz, de bondad, a una vida de moral, a una vida de limpieza, a una vida libre de condenación y con propósitos eternos. Por eso la voluntad de Dios en nosotros es grandiosa. Es grandiosa. Es algo que va a producir en nosotros mucho bien constantemente. Y nos va a dar la seguridad de caminar por un lugar bendecido. La declaración aquí dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, por supuesto. Tú eres mi Dios. Es como decimos, si tenemos un buen padre, tú eres mi padre. Tú eres mi familia. Como tú puedas decirle a alguien, tú eres mi amigo. Tú eres alguien especial para mí. Podemos sentirnos como bien. Asimismo, lo podemos entender de esta manera cuando Dios nos habla. Porque, por eso es que el salmista lo reconoció. Porque tú eres mi Dios. Te reconozco como mi Dios, mi creador, mi hacedor, mi dador, mi proveedor, mi protector, mi guardador, mi salvador. Dios, cuando es todo para ti, tu vida es grandiosa y no necesitas lo que otras muchas personas dicen, suerte, no, porque eres bendito del Señor. La suerte no existe, lo que existe es la bendición y la condenación. Dios quiere que te vaya bien siempre. Por eso es que el salmista puede decir, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si el Espíritu de Dios también está en nosotros, siempre nos guiará, pero para hacer lo bueno. Nos revelará dónde está el mal y nos enseñará y nos mostrará su luz para que el bien siempre esté delante de nosotros. Pero lo importante es que es una decisión personal, tuya y mía. Él no vendrá a ti a decirte en los oídos. Tú tienes que entender, se revelará, te va a mostrar. Claro, porque debes tener un corazón recto hacia Él. Una enseñanza clara en cuanto a esto está en 1 Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro, temporalmente las personas pueden disfrutar de cosas que son vanas y que le dan beneficios temporales, pero que al final no representan nada ni le aportan nada. Le restan valor como ser humano, le quitan o lo denigran en su condición humana y constantemente tienen que estar usando lo siento, perdóname. ¿Por qué? ¿Hay necesidad? No. En la grandiosa voluntad de Dios te conviertes en una persona sabia, una persona que eres capaz de conocer de cerca a nuestro Señor. El mundo pasa y sus deseos, claro, cuando éramos niños, ¿verdad? Recuerdo cuando yo era niño, deseaba ser adulto, deseaba manejar, siempre tenía un deseo de adulto. Nunca como niño estaba conforme. Cuando ya fui adulto, deseaba, está bien. Y todavía los deseos, pero ya esos deseos fueron pasando. Porque también aprendí de Dios, ¿verdad? Y aprendí que esos deseos que están en el mundo me hacían daño. Pero tristemente he visto cómo familias, amigos, vecinos y otras personas en el mundo entero están atrapados por sus propios deseos. Y sus deseos lo llevan a la droga, lo llevan al alcohol, a los vicios, los lleva a esconderse, lo llevan a denigrarse, lo llevan a estar corrompidos. Son personas que están corrompidas de mente, de corazón y otros hasta de alma. Sin embargo, hasta los que cometen crímenes en la cárcel
dicen, lo siento. Han sido momentos en los cuales su vida se desplazó. Sin embargo, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa? Que si estás haciendo lo bueno y estás al lado de tu Creador, por supuesto, el bien y la protección y la provisión estará contigo, como le dijo Satanás a Dios cuando quiso tentar a Job. ¿Acaso teme a Dios, verdad? Job teme a Dios de balde, claro. Si recibía lo bueno, pero aún así le puso una prueba y se mantuvo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la grandeza de la voluntad de Dios para nosotros, no importa la condición que tengamos, Dios nos ha llamado a perseverar y a recibir toda su gloria, a que podamos ser parte de todo el bien que Él nos va a dar en este mundo. No sabemos el tiempo. Claro que en este mundo está presente la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, porque eso forma parte de la vida del hombre, producto del pecado. Dios no tiene que ver eso. Dios no tiene que ver con eso. Dios puso el bien y le dijo a nuestros padres, hagan esto y vivirán. Adán y Eva lo hicieron de esa manera y con lo que tenemos conocimiento vemos que ahí mismo comenzó el sufrimiento. En primer lugar, entró la muerte. Dios tuvo que matar animales para que se cubrieran, ¿verdad? Sus partes. Porque antes ellos estaban desnudos, Adán y Eva, pero no se avergonzaban. Ahora, después del pecado, después de participar del fruto prohibido, después de apartarse de Dios, después de no hacer la voluntad de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. ¿Saben por qué? Porque entró el miedo. ¿Por qué? Porque ya Dios, ¿verdad?, no estaba a su lado. Y ellos saben que no hicieron la voluntad de Dios. Las personas cuando tienen miedo y hacen algo, saben que eso que están haciendo es malo. Así como lo explicaba ahorita, ¿verdad? Hace un rato. ¿Qué temor puedo tener yo cuando llego a un lugar? Ninguno, porque yo respeto las leyes de ese lugar. No tengo que robar una tienda, no tengo que engañar a nadie, no tengo que aprovecharme de nadie, no tengo que estar cambiando tickets, no tengo que estar haciendo nada. Si estoy en el tráfico y hago lo correcto y respeto la ley, porque es un privilegio que me dan para manejar, estoy bien, estoy correcto, no tengo por qué tener temor a la policía. No tengo por qué tener temor en ningún lugar, porque voy con una mente buena, limpia, benigna. Ahí es donde estoy haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener en eso. Cuando tú haces la voluntad de Dios, claro que te va bien. Y esto lo enseña Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí también quiero detenerme así. Es conforme a su voluntad. Claro, en nuestra condición humana nosotros oramos y queremos las cosas rápidos. Pero no es así. Queremos que las cosas sucedan ya. La pregunta es, ¿estamos orando o estamos diciéndole a Dios que cumpla nuestra voluntad? Porque tal vez cuando usted tiene una forma específica de orar, ya no es la voluntad de Dios, es la suya. Señor, yo quiero esto, te pido esto, te pido, te pido. Lamentablemente, la Biblia enseña, y yo lo he visto, que Dios ha bendecido a muchos y lamentablemente luego lo han abandonado. ¿Por qué? Porque tenían sus propios planes, sus propios propósitos, sus propios deseos. Entonces tenemos que tener cuidado. También conozco a muchas personas que solo le piden a Dios, pero no le ofrecen nada. Cuando digo que no le ofrecen, es que no lo siguen, no lo respetan. Es solamente algo por conveniencia. Y otros que le piden en momentos en que solamente necesitan, ¿verdad?, de su misericordia.
Normalmente siempre explico que tenemos que ser de los que vivamos bajo su gloria y su bendición, no bajo eh, su misericordia. La misericordia, claro, que es importante porque nos da igual. O sea, no nos da igual. No nos da igual. ¿En qué sentido? Si yo estoy en un momento difícil de mi vida, un momento que no sabemos, un momento en que sabemos que Dios también está presente, pero por alguna razón en que la tribulación o la tragedia o el dolor o el sufrimiento nos ha visitado, es difícil. Claro que apelamos a la misericordia, pero apelamos a la misericordia de Dios para que en su protección Él nos dé la fuerza y el ánimo. No a la misericordia de Dios para estar solamente pecando y pecando y diciendo que Dios es bueno y entrando en el juego con Dios, perdóname que te perdone, perdóname que te perdone. Sí, Dios es misericordioso, pero en mi caso me esfuerzo por ir bajo su bondad. Y en los momentos en que necesito su misericordia, claro que clamo por ella, pero mi deseo es permanecer victorioso en la sangre de mi Señor. Y por si acaso, Dios también o pensamos también que Dios no está con nosotros, sí está contigo. Hago estas pequeñas pausas porque puedo ver de alguna manera, ¿verdad? Me vienen pensamientos rápidos acerca de cómo siempre mantenernos bajo la voluntad de Dios, sí. En el sufrimiento también, y esto lo expresa, ¿verdad? El apóstol Pablo. Me gustan mucho los Romanos. El libro de Romanos es maravilloso. Sí. Y quiero terminar precisamente con esta frase, Romanos 8, del 37 en adelante. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es un mérito nuestro, no es nuestro esfuerzo, es la voluntad de Dios en nosotros. Y tenemos que ser vencedores porque es por mérito de Él. Y es su gracia, su bendita gracia, actuando en nuestra vida. Y dice aquí el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte es ganancia para el cristiano, porque sabemos a dónde vamos. Ni la vida con dificultades, pero es la vida que Dios nos da. Y siempre que Él tiene propósito con nosotros, nos mantiene vivos y nos da su gloria y su bendición. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mandó a su Hijo para que en Cristo Jesús fuéramos nueva criatura. Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos, para recibir de Él su bendición. Y ninguna de estas cosas pueden apartarnos. Situaciones difíciles, sí. Situaciones bendecidas, también. Situaciones de alegría, sí. Situaciones de sufrimiento, sí. Padecimientos, sí. Enfermedades, sí. Pero nada de eso, incluso la muerte, nos separará del amor de Dios. No nos puede separar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No nos puede separar otros dioses y otra doctrina. No nos puede separar nada. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a este mundo y murió por ti y por mí, para ofrecernos vida eterna, para ofrecernos bendición, para que tú y yo permaneciéramos conectados con el Padre eterno y recibiéramos su gloria cada día. Y que de esa manera
siempre podamos vivir bendecidos, ¿verdad? En su gloriosa voluntad. Dios nos bendiga a todos, feliz semana, el Señor nos guarde y recuerden, Cristo te ama, yo también en su nombre. Bendito sea Señor, en el nombre de Jesús.